esta época que hace mucho calor, las venas se dilatan. ¿Eso puede traer patologías a nivel dermatológico más allá de la exposición solar? Bueno, tenemos un grupo de patologías que se llaman fotoagravadas o fotoinducidas, que son dos grupos distintos, pero que tienen mucha relación con esto, con el calor y con el sol. La vedette en estas épocas que empieza a hacer más calor y todo, suele ser, y más fin de año, un año por ahí electoral, con algunas cuotas de estrés, suele ser la rosácea. La rosácea es una entidad que es muy frecuente. A veces antes se creía que era más que era pura y exclusivamente casi de las personas de tez más clara. Hoy en día sabemos que no, que por ahí se presenta distinto, se presenta o se manifiesta o se ve un poco más tardías. Personas con tez un poco más trigueñas también tienen rosáceas, incluso a veces tienen rosáceas un poco más complejas porque llegan más tarde el diagnóstico. Y ese sería como la vedette. Pero cuando nosotros vemos una rosácea, no nos tenemos que encerrar en la rosácea como única posibilidad de patología, porque hay otros diagnósticos diferenciales que pueden ser un poquito más graves y que hay que tenerlos en cuenta, como por ser por ejemplo un lupus o alguna otra enfermedad, un prurito actínico inducida por el sol o agravada por el sol. Antiguamente las personas que necesitaban un trasplante renal y habían sufrido un cáncer, no se les permitía poder obtener ese órgano que necesite. ¿Eso ha cambiado, doctora Marcela Munizaga? Depende el cáncer que tengan y depende el estadio en el que se encuentren. O sea, si la enfermedad está curada, son pasibles de ser trasplantados. Sí. Por eso existe un tiempo para cada uno de los tumores que uno debe esperar para poder hablar de que está libre de enfermedad y por ende acceder al trasplante. ¿Por qué está relacionado que están bastante distantes el riñón con el cerebro cuando hay algún tipo de tumor? En realidad depende del tipo de tumor, es donde, y la circulación que ese órgano tenga, es donde va a embolizar y a donde van a ser habitualmente las metástasis. El cerebro, en cuanto al tumor renal, no es el más frecuente para recibir las metástasis. Claro. Generalmente son en las suprarrenales, en el riñón contralateral, óseas, las infiltraciones vasculares, pero el cerebro no es de los órganos de primera línea que va a recibir las metástasis en el caso del tumor renal. Pero se ha dado que hacen accidentes cerebrovasculares producto de un tumor. Exacto, porque hay una de las características de este tumor es la infiltración de vasos y por ende el estado de procoagulabilidad, digamos, que puede generar las embolias. Totalmente. Qué bien que le salió esa palabra, a mí no me saldría. Procoagulabilidad, no me sale. ¿Qué pasa con las suprarrenales? Porque también son muy importantes y si hay un riñón que no funciona, una suprarrenal que no funciona, ¿signo de pregunta? En realidad tenemos dos suprarrenales, entonces volvemos a lo mismo. La actividad de esta glándula se ve suplida en el caso que haya que hacer la nefrectomía junto con la glándula suprarrenal, se suple con la actividad de la otra suprarrenal. En el caso de que tengamos que sacar las dos suprarrenales por infiltración, lo cual es raro, pero en el caso de que tengamos, y uno tiene que medir las cuestiones hormonales y suplirlas. Siempre hablan de los que tienen antecedentes, ¿no? Cuando hablamos de microcalcificaciones en la mama de una mujer, aquellas que tienen familiares con antecedentes de cáncer de mama, ¿deberían estudiarse más? En realidad, cuando hay pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama, sobre todo pacientes que tienen su madre, su abuela materna, alguna tía materna con cáncer de mama, sabemos que tiene un mayor riesgo de tener cáncer de mama. En esas pacientes generalmente acentuamos el control para llegar a un diagnóstico en caso de que repita lo que tuvo su mamá, su abuelo o su tía. Entonces en esas pacientes hacemos un estudio más exhaustivo, en realidad no aumentando la frecuencia, sino muchas veces empezando un control antes. Hay veces que empezamos con la mamografía un poquito antes. Normalmente empezamos todos los controles con mamografía en todas nuestras pacientes a los 40 años. Si la paciente tiene antecedentes, por ejemplo su mamá que haya tenido un cáncer relativamente joven de mama, a esa paciente
hija de la que tuvo, le hacemos empezar un poquito antes los controles con mamografía y ecografía mamaria. En rehabilitación, el licenciado Miguel Silvero Silva nos comentó que el objetivo de la rehabilitación es tratar de darle la autonomía a la persona que recupere lo que más pueda. Ahora bien, ¿qué pasa con la familia? ¿Acompaña ese límite que puede tener esa persona? Porque quizás pueda no recuperarse del todo. Claro, mira, hay un punto en esto que siempre afecta a la persona, por supuesto, al paciente, pero a la familia también. A la familia le cambia la vida. Le cambia la vida y le afecta directamente. Obviamente, una familia que estaba acostumbrada a esto, que camina, habla y de golpe se encuentra con su familiar, padre, madre, hijo, tiene una dependencia prácticamente total, le cambió la vida. Porque todo lo que hacía, el trabajo, cómo lo atiendo. Viste que la dinámica de la vida es muy dinámica hoy en día. La gente está en constante movimiento y se encuentra de golpe que tiene que hacer un parate porque tiene a su familia que necesita asistencia las 24 horas del día y tiene que hacer un parate o tiene que ver o modificar inclusive dentro de la vivienda alguna parte de la misma porque ya la silla de ruedas no pasa, el baño es chico, no entra, es decir, y se empieza a conocer, claro, y empieza a conocer y empieza a familiarizarse con palabras que nunca, siempre por lo general, charlando con pacientes me dicen eso. Me acuerdo uno me decía, yo no sabía ni lo que era la médula espinal. Una persona que quedó parapléjica me dice, yo ni sabía lo que era la médula espinal, no tenía ni idea. Normalmente cuando tienes un accidente de auto o de moto es que te fracturaste la pierna, pero nunca. Y hoy en día ya conozco de lo que me pasó a mí, conozco, tengo que ver por los cateterismos. Y dice, yo ni esas palabras no sabía que existían. Porque en la salud en general tú conoces palabras, más o menos, la población en general, me refiero. Dice, cáncer, es malo. Pero le dices a cualquiera, una lesión medular, ¿qué cosa es la médula? ¿No? Y entonces le regenera a los familiares el shock ese que tiene que ponerte a ver de qué me estás hablando. Se sientan a hablar y ¿de qué me hablas? Porque me estás hablando en algo que no sabía que existía en el cuerpo nuestro. La bienvenida al doctor Alessio Lopisola. Alessio, ¿cómo te va? Hola Ricardo. La bienvenida somos nosotros que te vinimos a visitar, es al revés, pero bueno, sabe el anfitrión. Centro de Hernias sigue marcando el camino y estuvieron en un congreso muy importante. Sí, estuvimos participando del Congreso Argentino de Cirugía y como siempre charlando de hernias, comentando y debatiendo grises que muchas veces tienen estas patologías, hay muchas cosas que todavía no están definidas y bueno, son temas de debate permanente, de actualización permanente, de revisión permanente. Y bueno, estuvimos participando en un debate sobre abordajes de hernias laparoscópicas o mini invasivas y el abordaje clásico abierto. ¿Cuál es el gris en el tema de las hernias? Justamente porque no olvides que el programa lo ven estudiantes. Es más, siempre cuento de que hay 2 participantes del programa que están con nosotros que estudiaron medicina por ver el programa, así que hay muchos adeptos. Y hay mucha gente del interior que está sola y que necesita informarse de todo lo que más pueda para poderle brindar a su comunidad, por pequeña que sea, un beneficio. Entonces, ¿cuáles serían esos grises? En sí, la respuesta sería muy amplia, pero básicamente yo te voy a contar respecto de las hernias inguinales, donde muchas veces charlamos en qué tipo de paciente aplicar qué técnica. Como vos sabés y has escuchado, hay muchísimas técnicas para resolver la hernia. Hay básicamente 2 o 3 opciones que son las que mejores resultados tienen. Entonces uno se debate en qué clase de paciente aplica cada una de esas técnicas. No es lo mismo operar un paciente de una hernia que sea un deportista, donde probablemente le recomendemos una cirugía laparoscópica que tiene una recuperación más rápida, mejor, que puede volver a entrenar en las pocas semanas,
o operar a un paciente anciano o que tiene un problema respiratorio, que tiene un problema cardíaco, donde tal vez recomendemos algún otro tipo de técnica más bien clásica, ¿sí? Para reparar el problema. Entonces, en esa instancia existen grupos quirúrgicos que trabajan principalmente con una sola técnica para casi todos los pacientes, y otros grupos quirúrgicos, como hacemos nosotros, que adaptamos en base a las condiciones del paciente cuál es la mejor opción quirúrgica que tiene para resolver su problema. Y este fue todo nuestro trabajo semanal para su salud. Le prometemos que volvemos la semana que viene. Antes de despedirnos, muy feliz Navidad para todos los argentinos.